Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a otra lección más de nuestra Academia Bíblica. Estamos, cierto, semana a semana compartiendo la palabra y una gran bendición, es un gran privilegio el poder llevarla a cabo. También una bendición, es cierto, el poder entender y que a través de ella el Señor nos quiere también transmitir muchas cosas para nuestras vidas. Y hermanos, hay que tomárselo en serio esto porque realmente son cosas maravillosas las cuales vemos cómo el Señor obra, cómo el Señor estuvo en la tierra, cómo el Señor manifestaba todo su poder. Y aún sigue haciéndolo, ¿cierto? Cuando el Señor también cumple su promesa de poder venir nuevamente a buscar a su iglesia. Así es, hermanos, entonces una gran eh, un gran gozo, ¿cierto? De poder también estar semana a semana compartiendo la palabra. Así que les saludo en el amor del Señor, les bendigo a todos, la iglesia de Oyilco, tanto, ¿cierto?, la iglesia de Labranza. Y ya estamos en el Marcos capítulo 4, la lección es la número 6. Quiero, hermanos, también decirles que no es que esté toda la semana en vivo este estudio, sino que queda grabado, ¿ya? Queda de acuerdo también a nuestros tiempos, a mi tiempo, ¿cierto?, de preparar la lección. Así que voy dejando estos estudios para que usted pueda también seguirlos más adelante. Si en el momento del día viernes no puede, tiene todo el resto del mes. Pero yo le pido que lo haga sinceramente, de todo corazón. eh, y aquí vamos a aprender mucho acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces es algo que tenemos un privilegio, una posibilidad de también nosotros poder compartir esta palabra y de aprender y de poder también meditar en ella. Hemos estado, mire, como haciendo un resumen, les puedo indicar que comenzó Marcos con la predicación de Juan el Bautista, ¿cierto? Luego al bautismo de Jesús, está la tentación de Jesús, está Jesús cuando principia su ministerio y Jesús cuando llama a los primeros 4 discípulos. Y empezó ya rápidamente a hacer milagros cuando sana a un hombre que tenía un espíritu inmundo, después sana a la suegra de Pedro. Muchos son sanados también al ponerse el sol, dice su palabra, y Jesús recorre toda Galilea predicando el Evangelio. Más adelante dice que Jesús sana a un leproso, Jesús sana también a un paralítico. Después llama a Leví, ¿cierto?, a Mateo también para su ministerio. Y ahí empieza también las controversias sobre el ayuno con los fariseos. Pero el Señor no para y sigue haciendo milagros en la vida de las personas, tal como hoy día también ocurre. El Señor no para, el Señor no se detiene, el Señor sigue trabajando en nosotros. Y espero, hermanos, que tengan su Biblia a mano para poder compartir el capítulo 4. Y podemos también decir que estaba en los capítulos anteriores cuando la multitud se reunía, ¿cierto?, a la orilla del mar, esperando palabras del Señor. Bueno, llegamos también después a la parábola del sembrador. Y aquí vamos a comenzar en el capítulo 4. Antes vamos a orar y, hermanos, como les decía yo, espero que puedan estar meditando en esto y compartiendo también esta palabra con las demás personas. Yo sé que la semana lo están haciendo, está mi hermana Celia que me dijo que ella lo estaba siguiendo. Así, en fin, nuestros hermanos, cada uno, no quiero nombrarlo porque se pueden olvidar los nombres, pero estaba, no sé, recuerdo a mi hermana Edith, mi hermano Federico, mi hermana Elia, mi hermana Celia, hermanas que no están conectados, pero no tienen internet o no tienen WhatsApp, pero también me recuerdo de ella. Oramos por nuestra hermana Inés, las personas, ¿cierto?, de más avanzada edad, nuestra hermana, está nuestra hermana Aurora, ¿cierto?, también, y nuestra hermana Luz, y así, en fin, hay muchos hermanos más que debemos de estar ahí pendientes de ellos. Bueno, vamos a orar. Padre bueno, Padre lleno de tu gracia y tu misericordia, Señor, una vez más nos permite poder reunirnos a través de estas herramientas, a través, Padre, de estas formas, de estas plataformas, Señor, que tú también permites que así sea. Padre bueno, permite, Señor, que este estudio, permite, Señor, que esta lección, que esta academia bíblica siga adelante. Permite, Señor, que tu palabra sea la que habla en nuestras vidas, en nuestros corazones, y no seamos nosotros, Señor, con las intervenciones que hagamos o no hagamos, no sea esa, Señor, sino que solamente seamos usados, Señor, por ti. Usados, Señor, seamos herramientas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos todo lo que tú nos das. Amén y amén. Bien,
Recordamos también y transmitimos a la vez, ¿cierto? A nuestros hermanos que nuestro hermano Luis Palma también es parte de, ¿cierto? De la Academia Bíblica y no ha podido porque hay algunos impedimentos que tiene él para poder enviar videos, ¿cierto? Pero está siempre también siguiendo los estudios. Entonces yo le estoy enviando a él hasta donde vamos quedando y él se está preparando. Y el día de mañana le va a tocar a él presencialmente quizás darle dar el resto de lo que vaya quedando pendiente, ¿cierto? Saludamos también a nuestro pastor Luis, a su esposa, a Laurita y a su familia en general, ¿cierto? Que también ahí están entregándonos palabras día a día. Y así hay hermanos también que comparten textos, hay hermanos que comparten estudios, hay hermanos que comparten palabras, hay hermanos que están compartiendo también citas bíblicas y predicaciones. ¿Sí? Eso nos ayuda también, nos da un poco cierto de tranquilidad en todo sentido. Bien, vamos a comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 4 para ir avanzando. De esperar, yo digo siempre, el tiempo que nos permita llegar al término completo de este estudio, de este capítulo o de lo que se ha preparado. Tiene por título Parábola del Sembrador. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero en otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad los que sois, porque con la medida con que medís os será medido, y aunque se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír.
y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Hermoso, ¿cierto? Preciosa palabra. Bien, vamos entonces a ir versículo a versículo, capítulo a capítulo. Ahora vamos en el capítulo 4. Entonces en este capítulo de Marcos en este capítulo 4 encontramos varias parábolas. Y también el milagro en que Jesús calmó la tempestad. Todo este material ha sido incluido de igual forma en el Evangelio de Mateo, excepto una parábola en particular que se representa aquí y no se encuentra en Mateo. Y como podemos ver, es la única parte del texto que lo hace notablemente diferente. En primer lugar encontramos la parábola del sembrador como una declaración, y luego tenemos la explicación de dicha parábola del sembrador. Entonces viene después por otras parábolas y después por un milagro. Y aclaramos que una parábola es una breve historia descriptiva, como una comparación destinada aquí a hacer comprender una verdad o una enseñanza. Al principio de este Evangelio de Marcos dijimos que este es un libro que expresa acción. Sin embargo, en este pasaje el énfasis se centra en las parábolas, después de las cuales se narra solo un milagro. Pero tendremos ocasión de observar que las parábolas que incluyó el escritor Marcos son parábolas de acción, y cada una de estas se destaca por el movimiento de su narración activa y dinámica. Eso es importante, ¿eh? No todos son muy buenos, pero a veces hay personas que sí les gusta ser activo y dinámico. En este caso, Marcos lo destacaba esa personalidad, ¿cierto? De ser una persona dinámica y activa. O sea que aunque se trate de parábolas de enseñanza, aún así el énfasis recae sobre la acción. Comencemos entonces nuestro estudio, en el versículo 1. Dice que comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Entonces en este punto se destaca notablemente el hecho de que Jesús salió de la casa en que se encontraba para subirse a la barca en el mar. Esta acción registrada aquí tiene un carácter muy simbólico, pues la casa representa la casa de Israel y los mares a las demás naciones. Entonces el significado de su acción es que él se apartaba de su pueblo y se dirigía al resto del mundo, y en en efecto es el trasfondo de estas parábolas que deben ser consideradas en el contexto de situaciones globales, y es importante que comprendamos este enfoque. ¿Ya? Es muy importante que el Señor siempre se dirigía hacia el mar, representando los mares a las naciones. Entonces estas enseñanzas tuvieron lugar en el punto culminante del ministerio y las actividades de Jesús, y estaba sumamente ocupado, soportando grandes presiones, y físicamente estaba muy cansado, y en realidad estaba tan fatigado, como veremos en este capítulo, que se quedó dormido en la barca que surcaba el mar. Se quedó dormido por cansancio, por agotamiento, y el versículo 2 continúa el relato. Les enseñaba muchas cosas en parábola y les decía en su enseñanza. Jesús utilizó este recurso de las parábolas para enseñar muchas cosas, y en este momento él se encontraba aproximadamente en la mitad del periodo, ¿cierto?, de su ministerio. Y anteriormente había usado ciertas ilustraciones simbólicas, tales como hablarle a una mujer que se encontraba junto a un pozo sobre el agua de la vida,
o decirle a sus discípulos que se les convertiría, que les convertiría en pescadores de hombres, y que los campos se encontraban ya maduros, ¿cierto?, para la siega. Y también les había hablado de la sal, de la luz, y en el sermón del monte, de los fundamentos sobre la roca y sobre la arena, porque aquellas no eran parábolas. Sin embargo, ahora sí había adoptado el método parabólico e iba a contarles la parábola del sembrador, ¿ya? Ahí estamos todos, ¿cierto? En el versículo ya ahora 3 al 7, para que usted no se pierda. Oíd, he aquí, el sembrador, dice, salió a sembrar, y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó, ¿cierto?, en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y qué pasó? No dio fruto. Entonces, estas eran las tres áreas en las que habían caído las semillas, y ellas representaban a las personas no salvas, que no aceptan el evangelio ni la palabra de Dios. Sus vidas son como el borde del camino, donde las aves devoran la simiente, la cual ilustra la realidad de que el diablo arrebata la palabra. Otras palabras son como el terreno pedregoso, donde el sol quema la semilla, porque la tierra no tiene profundidad. Y en el terreno espinoso, las espinas ahogaron a la semilla. Pero luego se nos habla de la buena tierra. Aquí viene la buena tierra, del versículo 8, dice: y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo, desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras 100 por uno. Y aquí tenemos solamente una cuarta parte de las semillas que cayó en buena tierra, y que representan aquí a los que se salvan, a los que han recibido la palabra. Pero observemos también que hay diferentes niveles de producción de fruto. Unas semillas produjeron 30, otras 60 y otras 100. Recordemos entonces que en su discurso a su discípulo en el aposento alto, y cuando se dirigía hacia el jardín de Getsemaní, Jesús les diría: yo soy la vid verdadera, y después les diría que él quería que se produjese fruto, más fruto y mucho fruto. Es decir, que citaría en aquel caso 3 niveles de producción de fruto en aquellos que son suyos, tal como encontramos estos mismos 3 niveles en esta parábola. Y veamos lo que dice el versículo 9. Él le decía que el que tenía oídos para oír, oiga. Esta era una señal de peligro, era una advertencia, como una señal de pare o stop o deténgase, ¿cierto?, en una vía férrea, pero aún así algunos no lo tuvieron en cuenta, no lo consideraron esta advertencia, como es evidente, porque el versículo 10 dice, al 12 dice: cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas, y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábola, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Evidentemente había algunos que no habían entendido la parábola en absoluto. Cuando le preguntaban, él les respondía con las frases de estos versículos que tenían una cierta medida de ambigüedad. Una explicación que podría ayudarnos sería, por ejemplo, la siguiente: el motivo por el cual Jesús recurrió a las parábolas desde aquel momento y hasta el final de su ministerio es sorprendente. Sus enemigos habían rechazado sus enseñanzas, y las multitudes permanecían indiferentes hacia las verdades espirituales. Estaban activamente interesadas en sus milagros, pero no en su aplicación espiritual. Entonces él recurrió al uso de parábolas para provocar el interés, la actitud antagonista de sus enemigos, y el letargo, la indiferencia e incomprensión de las multitudes. Requería, ¿qué cosa? Un cambio sobre el uso de las parábolas, para que aquellos que tenían hambre y sed espiritual de justicia pudiesen encontrar la plenitud que buscaban, y los que anhelaban la verdad espiritual pudiesen abrir los ojos a ella. Amén. Qué hermoso, ¿cierto? Él anhelaba
¿cierto? Que nosotros pudiéramos abrir la verdad y tener la verdad espiritual. ¿Para qué? Para que pudiésemos nosotros abrir nuestros ojos a aquella verdad. Amén. Encontramos la misma línea de pensamiento entonces en el capítulo 2. Versículos 9, 10, 13 y 14, pero de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice así. Capítulo 2, versículos 9, 10, 13 y 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. O sea, hermanos, aquí dice el apóstol Pablo que nosotros solamente podemos discernir las cosas de Dios espiritualmente. Nosotros podemos discernir la verdad, hermano. Es una cosa muy, muy valiosa que usted la pueda considerar de gran valor, ¿cierto? Es un privilegio, dice el apóstol Pablo, que solamente los hijos de Dios pueden discernir la verdad. Por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos discernir la verdad. Es algo que se nos dio, se nos regaló a nosotros, hermano. Gran y tremendo mensaje, ¿cierto?, para nosotros, para que de repente nos recordemos acerca de esto, cuando quizá a veces estamos como olvidadizos, pero cuando el Señor nos revela algo, es solamente a nosotros. La gente no lo va a entender, ni siquiera nos va a considerar, pero para nosotros va a ser esto, para que los que tengamos nosotros abiertos nuestros ojos espirituales, podemos conocer la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo dejó entonces establecido un gran principio que es aún aplicable en la época actual, como le decía. Podemos utilizar todos los métodos al intentar que las personas comprendan las verdades espirituales, pero éstas deben desear entenderlas antes que dichas verdades se conviertan para ellas en una realidad. Por ejemplo, es maravilloso afirmar lo siguiente: si el corazón y los ojos de una persona están abiertos y ésta desea verdaderamente conocer la verdad, entonces el Espíritu de Dios va a introducir esa gran verdad en su corazón. Y él hará que todas esas cosas sean totalmente reales y vivas para esa persona. Amén. La gloria es para Dios. A veces incluso descuidadamente utilizamos la siguiente expresión. Mire, esto es importante. Esto es importante. Nosotros utilizamos muchas veces, escuchamos muchas veces también esto. Dice, y se le invita a la persona, se le dice: si no aceptas a Cristo como tu Salvador, te perderás. Pero en realidad, realmente esto no es cierto. ¿Sabe cuál es la verdad? Es que esa persona ya está perdida. Entonces lo que uno debiera afirmar con claridad es que si esa persona no acepta a Cristo como su Salvador, continuará perdido. Si no recibe a Cristo como su Salvador, esa persona continuará perdido, porque ya está perdido y sigue perdido. No es que se va a perder. Aún no haya Cristo. Y mientras no haya Cristo, va a seguir perdido. Entonces, lo que nos trata de decir esto es también darnos entendimiento. Darnos entendimiento también de esto. Y por eso decimos ahora que nuestra reacción y recepción de la palabra de Dios es la que va realmente a determinar si somos o no salvos. La persona, cuando no ha recibido a Cristo, la verdad que aún está, como decíamos, deambulando, perdido por este mundo.
Entonces la pregunta es, ¿no crees que vale la pena aceptarle como tu Salvador? Esa es la gran pregunta. Entonces, hermano, mire, no es tiempo de filosofía, sino que todo lo contrario, es de declarar solo la verdad. Y en el versículo 13 al 20 Jesús le presentó la explicación sobre las parábolas. Me les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? ¿Cierto? Si no entendían esa, era difícil que pudieran comprender el resto. El sembrador siembra la palabra, y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra, y aquellos que en cuanto la oyen al instante, viene ¿quién? Satanás, y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos son los que se sembró la semilla en pedregales, ¿cierto? Son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción, los problemas, la persecución, enseguida tropiezan. ¿Y qué pasa? Caen. Y otra parte son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Y estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones, hermanos, del mundo, de la vida, y el engaño de la riqueza, y de los deseos de las demás cosas, entran y ahogan la palabra. Y se vuelve estéril. Y cuando dice que, ¿qué significa eso? Que es estéril. No da fruto. No da fruto. Se oye la palabra, la aceptan, pero no hay fruto. Entonces la parábola del sembrador es Jesús. El sembrador es Jesús, el Hijo del Hombre. La simiente es la palabra. Los pájaros al costado del camino representan a Satanás. Los oyentes del terreno pedregoso son aquellos que permiten que, ¿qué cosa? Que las aflicciones, las persecuciones, los problemas de la vida nos aparten de Dios. Esta es la naturaleza humana y física de muchas personas, la que hacen que éstas permanezcan, alejadas de Dios. Y luego están los oyentes del terreno espinoso, aquellos que permiten que las preocupaciones de este mundo las distraigan y perturben. Así son las cosas en la vida y en el mundo. Y hay muchas personas que dejan que el mundo les excluya de la presencia de Dios. Finalmente estamos los oyentes, o están los oyentes de la buena tierra, que son aquellos que se han convertido genuinamente por la palabra de Dios. Y ellos producen diversos porcentajes de fruto, y solo son una tercera parte de ellos, producen gran abundancia de fruto. Así que, como habíamos adelantado, tenemos que aquí una parábola de verdadera acción. Vamos a continuar leyendo el versículo 21 al 23. Dice que les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? Le hace pregunta, ¿no es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino que para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo que aquí tenemos entonces es una parábola sobre la lámpara y su acción. La luz crea entonces responsabilidad. Una persona que recibe la verdad entonces debe actuar en consecuencia. Se nos considera responsables por el grado de ¿qué cosa? Por el grado de luz que hayamos recibido. La luz entonces está brillando y tu respuesta a la luz es sumamente importante. El caso es que tú y yo estábamos en la oscuridad hasta que nos alcanzó la luz del Evangelio. A veces recibimos la impresión de que el ser humano es un pecador debido a su debilidad o por causa de su ignorancia, pero el apóstol Pablo lo expresa sinceramente en el primer capítulo de su carta a los romanos, que dice que allí que el ser humano al conocer a Dios no le dio la honra ni la gloria de vida. Y el ser humano es pecador, deliberadamente, intencionalmente. Entonces esta es la clase de pecadores que todos nosotros somos, y la luz que ha venido hacia nosotros crea una responsabilidad. Por eso somos responsables, es porque la luz vino a nosotros. Estamos perdidos si no aceptamos la luz, si no le aceptamos a Jesús. Permaneceremos perdidos. Y el versículo 23 decía, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Invita a la acción. Dios quiere esta acción y Dios requiere esta acción. Y la fe consiste en acción. La fe es actuar en base a lo que Dios ha dicho, lo cual tiene para el ser humano la máxima importancia. Y el versículo 26 y el 29 decía también que el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero
la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto le permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Esta es una parábola excepcional que pronunció el Señor y solo el escritor Marcos la registró. Se trata de otra parábola de acción, sobre el reino de Dios. Nuestro Señor habló aquí sobre la semilla que brotó y crecía. E incluso en la actualidad no sabemos demasiado sobre el crecimiento de una semilla hasta que se convierte en una planta. ¿Y qué cosa? Termina dando fruto. Y hasta hoy existe un cierto elemento de misterio. Y en esta parábola tenemos también poder y acción. Y hay cierto dicho cotidiano que dice que los grandes robles proceden de pequeñas bellotas. Después de todos los años de progreso científico, aún no se puede llegar a la conclusión ni explicaciones del fenómeno de la osmosis, que es acción y efecto de empujar o impulsar. Y poco añade a nuestra comprensión, aunque los conocimientos se hayan acumulado notablemente, todavía no podemos, ni los científicos pueden todavía saber, ¿cierto?, que de una pequeña semilla puede llegar a ser un gran árbol o una gran o tremenda planta. Entonces, esta es una parábola que ilustra el poder de la palabra de Dios, solamente con el poder de Dios. Imagínense, la pequeña semilla que se ha sembrado en nosotros ha ido creciendo y dando fruto. Entonces Dios está actuando en los corazones y en las vidas de las personas. Es sin duda entonces esta una maravillosa parábola, como decíamos, que solamente registró Marcos, para que usted ya sepa, ¿ve? Si alguien le pregunta, esta es la parábola la cual solamente está en el Evangelio de Marcos. Y ahora llegamos a la tercera parábola de este capítulo, que trata sobre una semilla. Del 30 al 34 también decía, aquí compararemos el reino de Dios, o con qué parábola la describiremos. Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas, y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábola no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. La mostaza no es un alimento, ¿cierto?, sino que es un condimento, lo sabemos muy bien, lo usamos nosotros cada vez que cocinamos. Los expertos en cocina, ¿cierto?, ahí están con la mostaza, no les falla. Entonces esto es un condimento, y el crecimiento de la semilla de mostaza llega a convertirse en un árbol. Algo que no es natural. Esto nos ilustra el crecimiento exterior. Es de la cristiandad hasta convertirse en poderosas organizaciones. Grandes programas, ¿cierto? Con grandes programas. Y todo ello producido por energías... No todo ello es producido por energía humana, obviamente, sino que por el poder del Espíritu Santo. Y ni siquiera los pájaros que anidan en sus ramas son buenos, porque a veces representan el verdadero... perdón, dice... Claro, sí, no tiene sentido lo que se decía. Era que ni siquiera los pájaros que anidan en su rama a veces son buenos. Y ahora llegamos en el relato bíblico al momento en que el Señor terminó con la enseñanza y él y sus discípulos se hicieron a la mar, y porque a causa de la fatiga él necesitaba un descanso y se recostó para dormir. Y entonces, ¿qué cosa? Presenciamos aquí este milagro en el que calmó el mar, y leemos el 35 al 41. Ese día y caída y ya la tarde les dijo, pasemos al otro lado, despidiendo a la multitud, y le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas le alcanzaban, se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y al mar, y le dijo, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Después de leer este relato, aquí hay una pregunta. ¿Sabes qué fue lo que les causó temor? Bueno, según lo estudioso dice que no fue tanto el hecho de que calmase la tempestad,
sino la respuesta inmediata de los elementos de la naturaleza que se estabilizaron inmediatamente y se produjo una calma repentina. Y este milagro fue tan extraordinario que les produjo temor. Finalizamos con este hecho sorprendente que contiene una hermosa lección, ¿cierto? Y con frecuencia el Señor nos coloca en medio de las tormentas, de los problemas de la vida. Y en medio de estas tormentas, estos problemas, estas dificultades, el Señor nos pone para que nos acerquemos a Él y para que les conozcamos también mejor. Así que, estimado hermano, le invitamos a hacer suyas estas palabras. Las palabras del poeta, hay un poeta que se llama Mariano San León, quien en la estrofa de una canción intentó expresar poéticamente las vivencias de aquel milagro tan similar a nuestras experiencias de la vida, y dice así. Él escribió esto mediante un poema y dice: oh piloto divino, ven y guía mi nave, esta pobre barquilla que hoy cruza la mar contra el viento y las olas, nada puede mi brazo sin tu ayuda. Oh piloto, el naufragio vendrá, es tan rico el tesoro de tu amor y potencia que la noche más negra no te puede borrar, y al poner en tu mano el timón de mi nave, canto ya tu victoria sobre vientos y mar. Amén. Dios bendiga esta parte, esta lección. Terminamos el capítulo 4. Señor bendiga todo este estudio y vamos a paso también a las preguntas. Tengo algunas preguntas para ustedes de acuerdo al texto ya leído. Ojalá no se aburran con tanta pregunta. Bueno, estas son parte de las preguntas que vamos a hacer, algunas sí, otras para no ser tan extenso. Como les decía yo la vez pasada, estas son apoyos de nuestro pastor Luis, que nos envía para hacerle una prueba después a usted. Esperamos que la pruebe. No, es broma. Son para que usted medite en ella, ¿no? Son para que usted medite en ella. Es como un apoyo a lo ya estudiado. ¿Qué destaca usted de Jesús como maestro y su uso de las parábolas? De todo lo que aprendí en este pasaje en el capítulo 4, ¿qué puedo aplicar a mi vida y cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo puede pasarse de un estado o condición a otra? Es conveniente que el evangelizador haga un estudio del terreno en el cual va a sembrar la palabra. ¿Por qué? ¿Cómo se dan hoy las características de los 4 terrenos? ¿Cómo podemos medir los porcentajes de producción que estoy dando en mi vida? ¿Qué estamos haciendo para que la luz del reino se vea en nuestra ciudad? ¿Cuáles serían los distintos oídos para oír? ¿Qué dones, capacidades o bendiciones me fue añadiendo el Señor en mi respuesta, en respuesta a mi actitud de entrega y obediencia a Él? Buena pregunta, ¿eh? Me encantó esta pregunta. La voy a repetir. Solo yo la puedo repetir, ¿ves? Eso es un privilegio del maestro. ¿Qué dones? Miren, ¿qué dones, capacidades o bendiciones me fue añadiendo el Señor en respuesta a mi actitud de entrega a Él y obediencia? Qué pregunta más buena, ¿eh? Qué pregunta más apropiada. Bien, con eso, la última pregunta. De todo lo que aprendí en este pasaje, ¿qué puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo la puedo aplicar? ¿Ya? Bueno, eso yo creo que lo había dicho. Bien, hasta ahí, hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a ir concluyendo. Espero que sea de bendición para ustedes este estudio, que esta dinámica, esta forma de poder llevar a cabo en sus hogares también, seguir el estudio. Si no puede hacerlo también como lo estábamos haciendo normalmente, no poder hacerlo presencialmente de alguna forma. Vemos la forma de arreglarla, ¿cierto? De ver las herramientas, los mecanismos y todo lo que el Señor nos proporciona también. Aunque lo ideal siempre, hermanos, no olviden nunca, es que lo importante también es somos el cuerpo de Cristo y necesitamos estar congregados
congregados, unidos, ¿cierto? Y al cuerpo del Señor. Entonces necesitamos estar reunidos como hermanos. Esto se ha dado en vista de la situación. Espero que podamos anhelar estar reunidos cada día, cada estudio, cada domingo, y olvidemos la religiosidad, hermano. El Señor le guarde, le bendiga y vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, una vez más por este tiempo, por este privilegio, por este gozo, una vez más. También te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, porque tú nos ayudas, nos enseñas, Señor amado, nos muestras, nos alumbras, Señor, con tu luz, nos aclara tantas dudas, Señor, mediante tu palabra, mediante los estudios, Señor. Padre, ahora ya podemos decir que no hay ignorancia en nosotros, Señor, cuando ya tenemos, Señor, conocimiento de todas estas cosas. Más responsables somos, Señor. Ayúdanos, guárdanos, Señor, líbranos de todo mal. Padre, oramos por nuestra nación, hoy seguimos orando por nuestro país, seguimos orando, Señor, porque también por el mundo entero, Señor, porque, Padre, haya paz, Señor, para que haya paz, Señor, para que haya paz en nuestras naciones, Señor, Padre, y que todo lo que estamos viviendo, Señor, sea para aprendizaje, para lección de nuestras vidas, para saber que tú eres un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, y que tiene el dominio y el control también absoluto de todo. Padre, queremos, Señor, que mucha gente pueda volverse a ti, Señor. Aquellos que están olvidados, Señor, quizás, Señor, oyeron tu palabra y eran como la parábola que le estudiamos, Señor, que la semilla cayó quizás ahí entre espinos, quizás, Señor, cayó ahí en una tierra no muy profunda, Padre, Señor, pero nuestra labor, Señor, es sembrarla, sembrar tu palabra, sembrar tu semilla. Gracias, Señor. Una vez más, una bendición especial para mis hermanos que están oyendo y para aquellos también que están recibiendo tu palabra, Señor amado. Labranza, Boyirco, Temuco, donde quiera, Señor, que tú quieras transmitirla, Padre. Sea, Señor, cada hijo tuyo recibiéndola, Señor, con una bendición especial. Señor, la gloria es para ti. Te amamos, te bendecimos tu nombre, Señor, porque eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, me despido. Que el Señor les bendiga, les guarde. Nos vemos para la próxima lección, si Dios así lo permite. No sé hasta cuándo, como lo digo yo, vamos a estar acá. Estas son lecciones que están grabadas, no son cada día viernes, sino que en la medida de la semana también los vamos preparando para que usted lo pueda recibir también después. Hoy día, con fecha, yo le puedo decir que se grabó con fecha de día. Ya me perdí hasta los días ya. Me perdí hasta los días un poco, ¿cierto? Pero hoy día es día martes. Día martes, la hora todo, 14 de abril. Bien, Señor les bendiga, nos vemos. Ojalá podamos vernos en vivo y en directo. Ojalá podamos vernos también, darnos un abrazo. Que el Señor esté con ustedes cada momento, cada instante. Y podamos salir airosos de esto, victoriosos más que nunca. El Señor les guarde. Nos despedimos entonces. Chao, hermano. Que esté bien. Saludos a su familia.